Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nessa nova oportunidade, hoje nós iremos tratar sobre a nossa aula de espanhol número 11. Porém, quero falar com você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, a mais uma vez curtir e compartilhar o meu canal. O nome dele é Jefferson Monteiro. Repito, Jefferson Monteiro. Então vai lá no YouTube, curta, compartilha o meu canal e também ative o sininho para quê? Para que vocês estejam sempre por dentro das novas matérias, das novas informações que são lançadas no canal. Todo sábado eu lanço uma nova aula de espanhol e também outras aulas que serão respeito a assuntos profissionais, também assuntos bíblicos, que eu creio que será de grande importância para cada um de vocês, dos seus familiares e dos seus amigos, tá bom? En la clase de hoy, sobre nuestra clase número 11 de español para mis alumnos del curso del UMADESAM, nosotros vamos a tratar sobre 4 etapas de la clase de hoy. La primera etapa, como de costumbre, nosotros haremos un resumen de la última materia, de la materia que nosotros pasamos el sábado pasado. Algunas informaciones muy importantes. Segunda etapa, nosotros vamos a tener la revisión de la última actividad que yo envié para ustedes también, ¿ok? Tercera etapa es la nueva materia del día de hoy. ¿Cuál es la materia? Se llama localización. Aprenda las construcciones gramaticales de una localización, que inclusive está en la página 46 del cuaderno de ustedes, ¿ok? De la página 46 en adelante ustedes pueden acompañar, ¿ok? Y en la tercera etapa, y en la cuarta etapa, perdón, como de costumbre, yo iré a pasar para ustedes en el final de la clase, en el final de este video, una actividad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la buena comprensión de lo que les pasé, ¿ok? Primero vamos entonces al resumen de la materia de la semana pasada. La semana pasada nosotros pasamos la materia del uso del muy y mucho y también los países y nacionalidades. Cuáles eran sus reglas de utilización gramaticales, cómo se utilizan dentro de una oración, de una frase, dentro también de un texto y de una conversación, ¿ok? Vimos que el uso del muy y mucho correctamente viene antes, hablando del mucho viene antes de los sustantivos y verbos y se antepone a expresiones comparativas, adjetivas o adverbiales. La utilización del muy viene antes de adjetivos y adverbios, cuando no ocurre comparaciones y hasta algunos verbos, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia de esos dos, de la utilización de esos dos, cuando nosotros debemos utilizar muy y cuando debemos utilizar mucho, ¿ok? Podríamos decir que muy habla de calidad y mucho de cantidad en portugués y también en el español, ¿ok? Vimos, por ejemplo, algunas frases que nosotros vimos de ejemplo: muy bello, muy responsable, muy guapa. Hablando ahora de mucho color, mucho coraje, mucho miedo, mucho mayor, de entre otras frases que nosotros vimos de su utilización. Nosotros también vimos que cuáles eran las reglas de utilización para algunos de ellos. Por ejemplo, muy puede ser utilizado con un adjetivo o un adverbio. Vimos dos frases de ejemplos de esta pequeña fórmula de utilización. La segunda, nosotros vimos que mucho o mucha puede ser utilizado también con un sustantivo singular. Vimos dos frases de ejemplos para cómo deben ser utilizados dentro de esta fórmula. Y por último vimos también que pueden ser utilizados verbo y mucho. Y dentro de esta regla nosotros vimos algunas frases para ejemplificar, ¿ok? También vimos que la palabra muy puede ser utilizada antes de adjetivos, por ejemplo, muy alto, muy fácil, muy malo, y también antes de adverbios, que son muy bien, muy mal y muy tarde. Pero hay excepciones dentro de eso. ¿Cuáles son las excepciones? Primero, 4 adjetivos. ¿Cuáles son? Mejor, peor,
mayor y menor. Yo no puedo decir muy mejor, muy peor, muy mayor y muy menor, ¿ok? Vimos también que hay 4 adverbios que también no pueden ser utilizados, o sea, son excepciones para ser utilizados con el muy, que es más, menos, antes y después. Yo no puedo decir muy más, muy menos, muy antes y muy después, ¿ok? Siempre utilizamos de esos 4 adjetivos, de esos 4 adverbios, nosotros utilizamos mucho, ¿ok? Vimos también sobre los países y nacionalidades. Vimos cómo nosotros preguntamos y cómo podemos responder relacionado a una persona que vive en ese país o que fue a visitar ese país, que no es de ese país. Vimos que podemos decir 2 formas. Primero, de informal, ¿qué lengua hablas? Y también, ¿qué lengua habla usted? Esas 2 formas es una informal y otra formal. Vimos que podemos responder de 2 formas. La primera, soy de Brasil. Y segunda, soy brasileño. Soy de Brasil, habla de país, y soy brasileño, habla de nacionalidad. ¿Ok? Encerrando entonces la primera etapa, vamos para la número 2, que es la revisión de la última materia. Perdón. Dentro de la materia de la semana pasada, yo pasé para ustedes una actividad que ustedes tendrían que hacer lo siguiente. El alumno tendría que crear 20 frases y cada frase debería tener, primero, utilización del muy y mucho, segundo, un país, tercero, una nacionalidad. O sea, cada frase de las 20 debería tener esas 3 etapas dentro de la frase, ¿ok? Obviamente había las reglas que el alumno debería cumplir y que debería tener total atención a esas reglas para obtener la mejor nota posible. Vamos entonces para la etapa número 3 de nuestra clase de hoy. La etapa número 3 es la nueva materia de hoy. La materia se llama así: localización. Aprenda las construcciones gramaticales de una localización. O sea, nosotros vamos a ver ahora, dentro del libro de ustedes está esa materia, que es de acuerdo de la clase de hoy. Nosotros vamos a ver algunas formas de utilización de las construcciones gramaticales de una localización como un todo. Cómo nosotros podemos crear frases hablando relacionado a localización. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y como son muchas, yo les invito una vez más en este gran viaje. Primera dice así: la pregunta ¿dónde? La podemos responder con el uso de algunas preposiciones. Para referirnos a un punto determinado en el espacio, se usa la preposición en. Preposición en la pregunta ¿dónde? 2 ejemplos de frases nosotros tenemos aquí. Primero, mi padre trabaja en el centro de la ciudad. Traducción: meu pai trabalha no centro da cidade. Entonces aquí nosotros utilizamos la preposición en. Segundo, viví muchos años en África. Traducción: viví muitos anos na África. Esa es una preposición en relacionada a la construcción gramatical ¿dónde? Que nosotros podemos utilizar, que es la pregunta ¿dónde? ¿Ok? La preposición siguiente es la siguiente. La preposición a expresa un punto indeterminado del espacio. Su uso es mucho más limitado que en. ¿Cuál es la preposición a? Veamos 2 frases de ejemplo. Las flores están a los pies del monumento. Traducción: as flores estão no pé ou embaixo do monumento, ¿ok? Segunda frase de ejemplo. La familia estaba sentada a la mesa. Traducción: a família estava sentada debaixo, da mesa. Essa seria a tradução. ¿Por quê? Porque a, nosotros hacemos la preposición de lo que la familia estaba haciendo, trayendo para o português. Então, a família aqui estava não sentada em cima da mesa, porque isso é totalmente fora da gramática. Eu não posso dizer que uma família estava sentada sobre a mesa, em cima da mesa, não posso dizer. Mas que ela estava sentada na mesa. É uma forma de dizer que a família estava sentada na cadeira
debaixo da mesa, ok? Perdão, essa é a preposição a. Dentro de, la tercera preposición, dentro de y en, dos preposiciones, dentro de y en, indican parte interna de algo. Veamos los dos ejemplos. Primera frase, Amanda está encerrada dentro de su dormitorio. Traducción, Amanda está fechada dentro do seu quarto. Entonces aquí tenemos parte interna de algo. Segunda preposición, las joyas están en esa caja fuerte, en essa caja fuerte. La traducción, as joias estão nesse baú, ou nessa caixa forte, que nós chamamos no português. Essas são as duas outras preposições que hablan de parte interna de algo. La preposición por se refiere a veces a un punto aproximado del espacio, es decir, define una región. Veamos los ejemplos. Primero, creemos que anda por el centro. Traducción, nós acreditamos que ele está pelo centro. Essa é a tradução correta que habla de uma região. Segundo ejemplo, mis amigos deben andar por los barrios bohemios. Mis amigos deben andar por los barrios bohemios. Tradução, meus amigos devem andar pelos bairros boêmios, ok? Então, aqui hablamos de preposições que indicam uma região, um ponto aproximado en el espaço, ok? En otras ocasiones, por se refiere a muchos puntos dentro de un lugar determinado. Repito, por, en algunas ocasiones, por se refiere a muchos puntos dentro de un lugar delimitado. Primer ejemplo, primera frase. Las cabras están pastando por el monte. Traducción, as cabras estão pastando pelo monte. Ok? Essa é a forma correcta. Segunda frase de ejemplo. He buscado a mi hermana por todo el edificio. Tenho procurado a minha irmã por todo o prédio. Terceira frase de ejemplo. Por la avenida no se ve a nadie. Pela avenida não se vê ninguém. Essa preposição por nosotros usamos para muchos puntos dentro de un lugar delimitado. ¿Ok? Siguiente. Se usa a lo largo con superficies más largas que anchas. Repito, se usa a lo largo de con superficies más largas que anchas. La primera frase, dice así: a lo largo del camino, los fieles saludaban al Papa. Traducción es: pelo largo do caminho, ou por longe do caminho, os fiéis cumprimentavam ou saudavam ao Papa. Essa é a tradução correta, ok? Segunda frase: hay muchos basureros a lo largo del paseo peatonal. Tradução: tem muitos lixos, muitas cestas de lixos no português. A lo largo, o que seria a lo largo? Ao longe da faixa de pedestre. Passo peatonal é faixa de pedestre, ok? Então, utilizamos aqui a lo largo de para falar de coisas mais largas que anchas, ok? Essas são as formas correctas. Siguiendo, para la parte inferior de algo se usa bajo y debajo de. Repito, para la parte inferior de algo se usa bajo y debajo de. Essas duas preposições. Vamos a las frases de ejemplo. Primero, la mesa está debajo del árbol. Tradução: a mesa está abaixo ou embaixo da árvore, ok? Segunda frase. El avión viaja bajo una espesa capa de nubes. Tradução: o avião está viajando debaixo de uma capa grossa de nuvens, ok? Terceira frase. Los mendigos viven bajo un puente. Tradução:
os mendigos estão morando debaixo de uma ponte. Então, utilizamos bajo e debajo para falar da parte inferior de algo, ¿ok? En continuación, para indicar proximidad, se usa cerca de. Para indicar proximidad, se usa cerca de, la preposición cerca de. Veamos las frases de ejemplo. Primero, el colegio de mis hijos está muy cerca de la Plaza Mayor. Traducción, a escola dos meus filhos está muito perto da Praça Maior. Segunda frase, vivo cerca de la catedral. Moro perto da catedral. Esa es la traducción correcta en español. Entonces, cerca de, nosotros indicamos cuando hablamos de algo próximo, algo que está en la proximidad, ¿ok? En continuación tenemos, para indicar parte superior de algo, se usa sobre, encima de y en. Repito, para indicar parte superior de algo, se usa sobre, encima de y en. Veamos los ejemplos, las frases de ejemplos. Primero dice así, tus libros están encima del mueble. Traducción, teus livros estão em cima do móvel ou do armário, ok? Segunda frase, la computadora está sobre la mesa. O computador está sobre ou em cima da mesa, ok? Terceira frase, los helados están en el refrigerador. Os picolés ou os sorvetes estão na geladeira, no congelador, ok? Então, sabemos que sobre, encima de e en são preposições que se usam para indicar parte superior de algo, ok? En continuación, para un lugar aéreo se usa encima de y sobre. Para un lugar aéreo, nosotros vimos primero parte superior de algo, segundo para un lugar aéreo, que está en el aire. Veamos los ejemplos. Para un lugar aéreo, repitiendo, se usa encima de y sobre. Las frases de ejemplo. Primero, la lámpara está colgada encima de la mesa. A lâmpada está pendurada encima da mesa. Essa é a tradução correta. Segundo, el avión pasó sobre los edificios. O avião passou por cima dos prédios, ok? Então, sabemos que para falar de um lugar aéreo se usa encima de y sobre. Esa es la forma correcta. En continuación, para indicar la parte exterior de algo se usa fuera de. Se usa la preposición fuera de para indicar la parte exterior de algo. Veamos las dos frases de ejemplo. La primera, los peces no pueden vivir fuera del agua. Traducción, os peixes não podem viver fora da água. La segunda frase de ejemplo es la siguiente. A Ana no le gusta comer fuera de casa. Traducción, Ana não gosta de comer fora de casa. Essa é a tradução correta. Então, vemos que para indicar a parte exterior de algo se usa fuera de. En continuación, entre, repito, entre, la preposición entre se relaciona con la conjunción Y, que define un espacio entre dos puntos. Repito, entre se relaciona con la conjunción Y dentro de una frase cuando se define un espacio entre dos puntos. Primera frase de ejemplo dice así. Espérame en el hotel entre la cafetería y la estatua. Entre la cafetería y la estatua. ¿Cuál es la traducción correcta? Me aguarde no hotel entre a cafetería y a estatua. Esa es la preposición que nosotros utilizamos para hablar de algo que se relaciona, que está dentro de un espacio de dos puntos. La segunda frase de ejemplo dice así. Mis amigos viven entre el río y la ciudad baja. Traducción.
Meus amigos moram entre o Rio e a Baixa Cidade, ok? Ou a Cidade Baixa. Essa é a tradução correta. Então, nós vimos a forma de utilizar entre y como conjunción. Otra preposición, entre de nuevo, entre sin la conjunción y. Primero nosotros vimos entre con la conjunción y, ahora veamos entre sin la conjunción y, define una zona. Define una zona. Zona en portugués, en español, trayendo la traducción es zona. Define una zona. Zona, área, ¿ok? Define una zona. Veamos las dos frases de ejemplo. Primero, encontré un pajarito entre las ramas de un árbol. Tradução: encontrei um passarinho entre as ramagens da árvore. Essa é a tradução correta, ou entre os galhos da árvore, ok? Segundo, el asesino dejó el cadáver entre los matorrales. O assassino deixou o cadáver entre os matos, ou os matagais, ok? Essa é a forma correta. Então, vemos que entre sin la conjunción y define una zona, un local.